bien, el contenido de la charla es justo no está no aparece, rayos. Esto es la primera. Pero vamos a partir hablando de la primera parte de la charla. Van a ser simplemente curvas elípticas y hiperelípticas. La ley de grupo, cómo verlas como grupo. Después voy a, como que puede ser, como que parte otra charla, ¿no? Como que conecto un poco de criptografía de clave pública, que en realidad son las cosas que motivan el tema del que quiero hablar al final, que es prácticamente cómo dividir en la curva, ¿ya? Cómo dividir por primos pequeños. Y me voy a concentrar en el caso de 3, de dividir por 3 en la curva. ¿Ya? Entonces, no sé qué tan familiarizados están con el concepto o con las curvas elípticas en realidad, pero una curva elíptica sobre un cuerpo finito FQ es definida por una ecuación de esta forma. ¿Ya? ¿Se fijan? Vamos a considerar los coeficientes sobre un cuerpo finito, pero se pueden considerar sobre otros cuerpos en realidad. Yo me voy a concentrar en cuerpos finitos porque tiene interés en aplicaciones a la criptografía. Si la característica del cuerpo es distinta de 2 y de 3, entonces la ecuación de la curva se puede expresar de esta forma. ¿Ya? Uno completa cuadrados y en realidad, si ustedes se fijan, es una ecuación que tiene aquí un i al cuadrado y aquí tiene un polinomio cúbico. ¿Ya? Entonces aquí pedimos ciertas condiciones al polinomio cúbico. ¿Ya? Y en el fondo uno puede entender cómo los puntos sobre FQ que satisfacen esta curva. ¿Ya? Más el punto del infinito. ¿Ya? Quizás el punto del infinito tiene más sentido cuando uno lo piensa en geometría proyectiva, pero de todos modos ahora podemos dar algunas propiedades del punto del infinito y entender más o menos cómo se comporta. ¿Ya? Entonces, E de FQ con la operación definida mediante lo que se conoce como el método de la cuerda y la tangente, forman un grupo y el infinito precisamente va a ser el elemento neutro. Bien. Entonces, bueno, esta es una curva elíptica estándar, ¿ya? Está sobre R, ¿sí? Para más o menos ver cómo funciona la suma. Lo interesante es que aquí uno tiene, por ejemplo, puede tomar 2 puntos y la suma es, por 2 puntos uno puede pasar una recta y esto va a intersectar a la curva en un tercer punto. Entonces pero este punto no es la suma, ¿ya? La suma es, uno tiene que ahora mirar el simétrico y este punto de acá resulta ser la suma. ¿Ya? Y con esta operación, bueno, este es el caso más general, también podría pasar que aquí hay un solo, que P y Q coinciden, entonces sería una recta tangente, pero esto forma un grupo, y eso es lo interesante. No es difícil ver que es conmutativo, porque aquí no importa mucho si uno elige P o Q, primero o segundo. Por ejemplo, aquí es una cosa importante, el infinito, si ustedes, este es P más Q y este es precisamente su inverso aditivo, ¿ya? Si tenemos este punto, su inverso aditivo sería este punto de acá. Y eso es porque uno puede pensar que el infinito está en todas las rectas verticales. Está en la curva, pero también está en todas las rectas verticales. Entonces uno piensa aquí, tomamos una recta vertical al eje X y dice, bueno, no va a cortar a la curva en otro punto, pero sí, en realidad. Porque el infinito está en todas las rectas verticales y también está en la curva, entonces sí la corta en un tercer punto.
¿Ok? Así que de esa manera uno puede ver que los puntos de la curva más el del infinito forman un grupo. La asociatividad es un poco más difícil de verificar, pero también se cumple. Hay maneras geométricas de tratar de demostrarla y también, si no, deduciendo una fórmula para la suma y trabajando con ella. Bien, entonces este es el caso de curvas elípticas. Este es el caso más sencillo. En realidad, lo que yo estoy más interesado y lo que más trabajo es en el caso de curvas hiperelípticas, ¿ya? Entonces, al igual que en el caso de elíptica, uno la puede definir como la ecuación que es, como los puntos que se, o sea, no como los puntos, la ecuación C de G energía es definida por una ecuación de esta forma, ¿ya? De que el h de x es un polinomio de grado menor al género, ¿ya? Y el género, y este tiene grado 2g más 1, ¿ya? El género es algo que quizás se puede entender como una especie de dimensión, ¿ya? Y acá en efectos prácticos, por ejemplo, si tuviéramos género 1, que era la curva elíptica, f de x tendría grado 3, que era lo que habíamos visto anteriormente. Y si tuviera género 2, esta curva sería acá de grado 5. O sea, el polinomio tendría grado 5. Entonces, acá, bueno, además unas ciertas condiciones de que no tengan puntos con las derivadas parciales. El problema acá, en las curvas hiperelípticas de género 2 hacia arriba ya no, los puntos no forman un grupo, ¿ya? Entonces en lo que vamos a trabajar es en el grupo que es el jacobiano de la curva, ¿ya? Si no están familiarizados con el concepto de jacobiano, voy a definir muy explícitamente cómo van a ser los elementos acá, en el caso de género 2. En realidad son divisores de grado 0 y cocientados por eh, los principales. Concretamente ahora, en género 2 vamos a tener al neutro, ¿ya? El divisor nulo. Podemos tener divisores que se formen con un punto con un punto en la curva, menos el infinito, ¿ya? Y es de grado 0 en el sentido de que la suma de este y este da 0, ¿ya? De los coeficientes en cierto sentido. Y este sería un divisor de peso 2. Acá tenemos dos puntos. Aquí tenemos una restricción que sean afines pero no sean simétricos entre ellos. ¿Ya? Menos 2 veces el infinito. Y en género 2 en realidad así van a ser los elementos. ¿Ya? Van a ser de esta forma. O el 0, o P menos infinito, o P1 más P2 menos 2 veces el infinito. ¿Ya? Entonces con eso vamos a trabajar. Y también tiene una interpretación geométrica como el caso de elíptica. ¿Ya? Entonces, si yo quiero sumar ahora, ya no van a ser puntos, van a ser divisores que van a ser pares de puntos. ¿Se fijan? Entonces aquí el primer divisor es el que tiene a P1 y a P2, y este va a ser el otro divisor, el que tiene a Q1 y a Q2. Entonces, antes teníamos el caso de la curva elíptica, donde por 2 puntos pasaba una recta, ahora por 4 puntos también podemos hacer pasar ahora un polinomio. Entonces, polinomio de grado 3. Entonces, esta se va a intersectar acá en 2 puntos con la curva. Nuevamente, la suma no van a ser esto, sino uno considera sus simétricos. Y este va a ser R1 y ese va a ser R2 y este va a ser el divisor suma en realidad. ¿Ya? Entonces se puede hacer hasta cierto punto un análogo a
a curvas elípticas, ¿ya? Esto es más general. Pero también se puede definir una suma de esta forma. Entonces, lo que sí ahora, cuando uno se está pensando en aspectos computacionales, uno lo que va a hacer, en realidad, gracias a un teorema de Manford, va a trabajar con una representación de estos divisores. En realidad, los divisores los vamos a representar por pares de polinomios, que están relacionados con un ideal, en realidad, ¿ya? Entonces, el teorema de Manford nos va a hacer asociar, habían divisores de peso 1, ¿cierto? Esos que eran un punto menos el infinito, se van a asociar a un par de polinomios donde el primero va a ser de grado 1 y este de grado 0. Los divisores de peso 2 van a ser un polinomio cuadrático y acá uno lineal, ¿cierto? Y más el 0, ¿ya? Entonces, en realidad, lo que vamos a hacer de aquí en adelante, vamos a trabajar con pares de polinomios, ¿ya? Entonces, cada divisor va a ser representado con un par de polinomios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a sumar acá? Esa es cuando estamos en la representación de pares de polinomios. Y, bueno, una condición súper importante, no lo había dicho, que son pares de polinomios con la condición de que U es el primer polinomio, divide a el segundo polinomio al cuadrado menos f de x, donde f de x era el polinomio que estaba definiendo la curva. Entonces, lo que existe ahora para sumar los puntos para sumar los divisores es un algoritmo, ¿ya? Ya no va a ser algo tan geométrico, podemos trabajar simplemente con estos pares de polinomios. Y va a haber un algoritmo que tiene dos pasos, ¿ya? Primero nos va a dar un divisor, pero que no es el representante de clase ideal, entonces después vamos a aplicar otro algoritmo que nos va a dar el representante de clase con los grados que ya había comentado anteriormente. El algoritmo es bien sencillo en realidad. Entonces lo que hacemos es primero calculamos el máximo común divisor entre el primer polinomio, o sea, entre el u del primer divisor, el u del segundo divisor y la suma de los otros b. ¿Ya? Y por el algoritmo de Euclides aquí vamos a obtener unos S1, S2 y S3 que tenemos que guardar porque los vamos a ocupar en el siguiente paso. El divisor, que es la suma de estos dos, es precisamente el u, va a ser el producto de este por este, ¿ya? Dividido por el máximo común divisor al cuadrado. Y el b va a ser, vamos a ocupar los S1, S2 y S3 que obtuvimos cuando calculamos el máximo común divisor. Y esto precisamente nos va a dar la componente de b, todo esto reducido módulo u. ¿Ya? Este es el algoritmo de Cantor. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, bueno, un ejemplo para que bueno, y nos va a dar un divisor que es semi-reducido, que es lo que yo les decía que no es el ideal. Y ahora vamos a ver en qué sentido no es el ideal. Sino que el ejemplo más simple, voy a tomar esta curva hiperelíptica, ¿ya? Como la característica era distinta de 2 y de 3, al igual que en curvas elípticas, se puede reducir a un polinomio i al cuadrado aquí y acá un polinomio de grado 5. ¿Ya? Entonces, y me tomo dos divisores acá. ¿Ya? El x al cuadrado como 1 y este es de peso 2, ¿se fijan? Y este es de peso 1, que es x más 1, 0. Entonces, lo primero que me dice el algoritmo es calcular el máximo común divisor entre x cuadrado, x más 1, y la suma de esto que es 1,
Y es bastante sencillo porque va a ser 0 por este más 1 por 1. Entonces, no es difícil. Este es un ejemplo sencillo, no es como un ejemplo de clase, como se diría. Y entonces acá nos queda el u, que es la multiplicación del x cuadrado por el x más 1. Y acá nos queda, como este era 0 y este era 0, simplemente nos queda b1 por b2. Y más f, pero b2 era 0, entonces nos queda f en realidad. Y lo que hacemos es reducir módulo u y nos queda 2x cuadrado más 1. Entonces el resultado de sumar este divisor con este divisor es x cubo más x cuadrado, 2x cuadrado más 1. ¿Cuál es el problema? Que nosotros había dicho anteriormente que este polinomio era cuadrático y es que todos se podían representar por un polinomio cuadrático aquí, a lo más cuadrático, y aquí este de grado menor que el otro. Entonces esto se puede reducir, ¿ya? Entonces necesitamos otra parte del algoritmo, que es lo que se llama la reducción de Cantor, y vamos a tomar el divisor que ya teníamos y le vamos a aplicar una operación hasta que quede del grado que habíamos dicho anteriormente. Estoy haciendo todos los ejemplos en género 2, entonces pero esto se puede generalizar más, y estoy también en característica impar, estoy haciendo las simplificaciones de característica impar. Y lo que hay que hacer es simplemente calcular f menos b cuadrado y dividir por u, ¿no? Son puras operaciones de polinomio. Y hacemos esto, lo repetimos tantas veces sea necesario. Y nos va a dar un divisor. Ahora sí, con los grados que queríamos. En nuestro ejemplo, considere la curva, la misma curva que ya teníamos, y cuadrado igual a x a la 5 más 1 sobre f3, y este par de polinomios. Entonces, lo que hacemos es simplemente esto. Tomamos f, que es x cuadrado, x a la 5 más 1, menos b al cuadrado, dividido por x al cubo más x cuadrado, y vamos a llegar a un polinomio de grado 2, y después reducimos el b, y llegamos entonces que nuestro divisor va a ser x cuadrado más x más 2, 2x. ¿Ya? Este es el u, y este es el b. ¿Okay? Entonces eso es más o menos, ya como de cierto sentido, cómo se puede operar, tanto en una curva elíptica como en una curva hiperelíptica. Entonces ahora vamos a pasar a qué tiene que ver todo esto de las curvas elípticas y hiperelípticas con la criptografía. En realidad tiene harto que ver, o originalmente tiene harto que ver con la criptografía de clave pública. Esto aparece en el 76 con Whitfield Diffie y Martin Hellman, que propusieron, entre otras cosas, un método de distribución de claves, ¿ya? Sin que sea necesario encontrarse, ¿ya? Porque una vez que las dos personas tienen una clave, ya es más fácil de enviar información, pero en algún momento tienen que hacer el intercambio de clave. Entonces, lo que ellos proponen, entre otras cosas, es que, por ejemplo, si tenemos a Alicia y Bernardo, o Alice y Bob, o cualquier nombre en realidad con A y B, y uno selecciona un grupo cíclico finito, y uno elige el grupo que quiera, sino de orden n, y un generador, y estos son públicos, ¿ya? Entonces, lo que después hace Alicia, escoge un entero secreto A, y lo que hace es enviar por un canal público g elevado a,
Que quede claro que al enviar G elevado a A, no está revelando su número secreto, y es aquí donde es la importancia del grupo en el que escojamos, ¿ya? El grupo que escojamos, porque tiene que cumplir ciertas condiciones. Que a pesar de conocer G a la A, no puedan conocer A, por ejemplo. Después voy a definir más formalmente eso. Luego, Bernardo hace lo mismo. Tomó su secreto y calcula G a la B y lo envía a Alicia. ¿Ya? De nuevo, él no ha revelado su secreto. Y si se fijan, Alicia toma lo que le envía Bernardo y lo eleva a la A. Bernardo toma lo que le envía Alicia y lo eleva a la B, que es su número secreto. Y en el fondo, los dos están calculando G a la AB sin necesidad de que la otra persona conozca su entero secreto. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se conoce como el intercambio de claves de Diffie-Hellman. Y la seguridad de esto se basa en lo que les comentaba anteriormente. Eh, a pesar de conocer G a la A y G, que van a ser públicos en cierto sentido, o se van a enviar por un canal público, eh, que sea difícil conocer A, y esto es lo que se llama el problema del logaritmo discreto. En el fondo es un logaritmo, ¿ya? Dependiendo del grupo que usted esté, va a haber notación aditiva o multiplicativa, pero acá uno tiene un grupo, un elemento G y un H en el generado por G. Entonces la pregunta es encontrar un K tal que H sea G a la K. Entonces este es el problema del logaritmo discreto, y la utilidad en criptografía de clave pública depende de qué tan difícil sea resolver el logaritmo discreto en el grupo, ¿ya? Y esa es la conexión que tienen con las curvas elípticas y hiperelípticas, porque el logaritmo discreto es difícil de resolver en curvas hiperelípticas, y por lo menos hasta ahora no se conoce, bueno, ahí después más adelante quizás vamos a hablar un poco de la criptografía postcuántica, y ahí sí que hay ataques al logaritmo discreto. Pero todavía pensando en computación clásica, hay una pregunta que hacer, que tiene directamente relación con lo que yo voy a hablar después y donde voy a mostrar algunos resultados. Es ¿por qué es importante conocer el orden del grupo en el que voy a proponer para criptografía? En este caso, en el grupo el jacobiano, y es porque si uno toma el orden del grupo y lo factoriza, entonces el logaritmo discreto se puede reducir a cada subgrupo de orden P, ¿ya? Entonces, si estos son puros primos pequeños, es fácil resolver el logaritmo discreto mediante un algoritmo de Poggi-Hellman. Entonces tenemos que calcular el orden del grupo, y el orden del grupo tiene que ser un primo grande o casi un primo, ¿ya? Un primo y algunos factores pequeños. O sea, lo que importa es que al menos uno sea un primo grande, porque a eso se va a reducir la complejidad de resolver el logaritmo discreto. Bien, entonces aquí un motivo de investigación es calcular el orden del grupo de una curva. Y más o menos cómo se hace, cómo se calcula el orden del grupo en una curva hiperelíptica. Esta no es la única forma, pero una de las maneras es estudiar el polinomio característico, ¿ya?, del Frobenius. Este ya es un resultado conocido que tiene esta forma, ¿ya? Una forma simétrica, ¿ya? T elevado a 2 veces el género, y ahí va bajando, y después ya llegan hasta el género,
y de nuevo empiezan a aparecer los SI, pero con potencias de Q. Y lo interesante es que el valor absoluto de los coeficientes está acotado. Y eso es súper importante a la hora de crear un algoritmo para calcular el polinomio característico. Una vez que uno encuentra el polinomio característico, uno evalúa en 1 y encuentra el orden de la curva. ¿Ya? Entonces, el problema de calcular el orden de la curva se reduce de cierta manera en calcular el polinomio característico. En género 2, ya que es el polinomio característico es de esta forma. ¿Ya? Como es género 2, el polinomio tiene grado 4. ¿Ya? Entonces, menos S1 más S2 menos QS1 3 más Q al cuadrado. Entonces aquí está en realidad conocer el polinomio característico es prácticamente encontrar el S1 y el S2. Una vez que encontramos el S1 y el S2, ya encontramos el polinomio característico, y una vez que encontramos el polinomio característico, podemos encontrar el orden del grupo. Entonces lo interesante es que los valores de S1 y S2 están acotados. Por lo tanto, lo que uno puede hacer es calcular el S1 y el S2 para varios primos pequeños. Y después, y como tiene cota, usando el teorema chino del resto, uno puede recuperar el valor entero de S1 y S2. Entonces, esos son la idea central de estos algoritmos. Es prácticamente encontrar primos pequeños y encontrar estos módulos, esos primos pequeños, para después, con ayuda de las cotas, encontrar el polinomio característico. Bien. Esto, ¿qué tiene? La idea de la charla es tratar de mostrar algunos resultados de división, ¿ya? Como les comentaba al inicio de la charla. Entonces, ¿qué importancia tiene eso o qué relación tiene esto? Eso con contar puntos. Es que Godrich-Oz en 2012, ven que si yo no encuentro solo en la ecuación, evalúan los puntos, ¿ya? Queda determinado el S1 y el S2, módulo L a la K, menos una constante pequeña. Entonces, si yo encuentro puntos de orden L a la K, puedo determinar hasta cierto punto el valor de S1 y S2. Entonces ya no solo trabajar con primos pequeños, sino además se pueden trabajar con potencias de primos pequeños. Entonces, estoy interesado en encontrar puntos de la curva que sean del orden 3 a la K, por ejemplo, o 2 a la K, ¿ya? O sea, me interesan no solo los puntos de orden 2, sino también los de orden 4, 8. No solo me interesan los de orden 3, sino los de orden 9 y así. Porque al final es muy costoso computacionalmente encontrar estos divisores. Entonces, es importante que encontrar algoritmos que puedan ayudarnos a mejorar esta parte del algoritmo, que es encontrar subalgoritmos que nos ayuden a mejorar esto, porque esa es una de las partes pesadas de este tipo de algoritmo. Entonces, la pregunta de la que quiero hablar hoy, en realidad, es cómo encontrar divisores de orden L a la K. ¿Ya? Entonces, la idea es bien sencilla. Primero tengo que encontrar los de orden L, ¿ya? Los puntos de torsión, de L torsión. Ocupo esta L porque quiero diferenciarla del P de la característica, por si acaso. Y después que encuentro los puntos de orden L, quiero dividir los puntos de orden L y así ir obteniendo puntos de orden L cuadrado y L cubo sucesivamente. Entonces, necesito primero encontrar los puntos de torsión y después necesito de L torsión y después aprender a dividir por L.
Bien, entonces hay un resultado conocido, por lo menos para los puntos de torsión, y los puntos de torsión se pueden encontrar, ya hay algoritmos que funcionan relativamente bien para primos pequeños, aunque no tan bien, ya después les voy a contar un poco qué tan rápidos son. Eh, pero uno ya más o menos sabe cómo son los puntos de torsión en una curva hiperelíptica. Son isomorfos a ZLZ a las dos veces el género. Entonces, en el caso de género 2 y los puntos de 3 torsión, van a ser simplemente Z3Z a la 4. ¿Ya? Entonces, uno más o menos sabe cuántos elementos de 3 torsión van a haber o cuántos elementos de 2 torsión van a haber en una curva de género 2. Entonces, uno más o menos entiende cuántos puntos de torsión hay y más o menos hay algoritmos de cómo encontrarlo. Entonces, ahora el otro algoritmo que necesito es cómo dividir. Entonces, formalmente una división, o L-sección, que también se ocupa, es el conjunto de preimágenes ¿ya? De los puntos en la jacobiana del divisor de A a la L bajo la multiplicación por L. ¿Ya? Entonces, estas son las divisiones. Si yo quiero dividir de L. Entonces, una cosa que uno puede observar es que si yo encuentro una división y le sumo otro punto de torsión, vuelvo a obtener otro divisor, que multiplico por L, ¿cierto? Aquí queda de L y esto se va a hacer 0. L por W se hace 0 porque está en la parte, en la L torsión. Entonces, una vez que obtengo una división, le sumo los elementos de torsión y ya obtengo las otras divisiones no, vale, que es división del divisor, entonces suena un poco extraño. Y más o menos un poco de contexto es Godry-Harley el 2000 trabajaron bisecciones o división por 2. Miret-Puyolas en el 2009, Miret-Puyolas-Río 2009, Godry-Chos 2004 y 2012. Hay que decir que Godry-Chos siempre trabaja en este tipo de cosas asociadas a algoritmos de conteo de puntos. Y Miret-Puyolas y Terio ya en 2015 ya han hecho mejoras en el caso de bisección. Han mejorado este trabajo que era del 2009. Y ya en L igual a 3, aparece Godry-Chos nuevamente, ¿ya? Y aquí es un poco lo que les quiero contar ya de los resultados del 2018, ¿ya? Que son algunos de los últimos trabajos sobre el caso de disecciones. Y para L mayor que 3 simplemente hay en Godry-Chos 2012 y en realidad, perdón, llegan hasta 5 y 7. ¿Ya? Entonces, para división llegan hasta 7 y en este trabajo del 2012 y para torsión llegan hasta 31. O sea, no se puede ir tan lejos porque los algoritmos son costosos. ¿Ya? No es que haya división para cualquier primo. Por eso uno trabaja en primos pequeños para hacer estas cosas. Porque los algoritmos son realmente pesados. No sé, ¿cuánto tiempo tengo? Eso es como la pregunta. Sebastián. A ver, Dale nomás, Deberían quedar Ricardo. Yo como... creo que Dale. más o menos. Tengo que ver cuánto alcanzo a contar ahora de las trisecciones en general, que es uno de los temas en los que yo he trabajado harto tiempo. Nuestro primer objetivo entonces va a ser construir un polinomio. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer yo para encontrar las trisecciones. Voy a encontrar otro polinomio, un polinomio cuyos coeficientes tienen que depender de la curva y del divisor. Y que las raíces me tienen que permitir calcular las trisecciones. Entonces eso es lo que voy a tratar de hacer yo, encontrar un polinomio. ¿Cómo encuentro este polinomio? Bueno, una observación
como estamos hablando de trisecciones, y ya sabíamos cuánta torsión había 3 a la 4, entonces, habían 81 elementos, entonces uno más o menos sabía de qué grado tiene que ser el polinomio de trisección. Si yo quiero que me dé las trisecciones, tiene que ser de grado 81. Lo que ya me habla de un polinomio bastante grande y bastante difícil de calcular simbólicamente en un computador. Porque si se fijan, podrían aparecer las 4 variables del divisor, las 4 variables de la ecuación que define la curva, entonces, y de grado 81 además, entonces es un polinomio muy grande. Entonces, una pregunta es cómo encontrarlo. Primero, la parte teórica, cómo encontrar este polinomio. Y es resolver una ecuación bien simple, es resolver la ecuación 3 de 1 igual a de 3. Esta es una opción. Si se fijan aquí, esto se ve simple, pero esto es aquí es triplicar, era aplicar varias veces el algoritmo de Cantor. ¿Ya? Y entonces esto en general no queda balanceado. Entonces lo que habían hecho antes era, en vez de resolver la ecuación 3 de 1 igual a de 3, habían resuelto 2 de 1 igual a de 3 menos de 1. ¿Ya? Porque ahí quedaba balanceado. Entonces lo que hicimos nosotros fue no balancearlo, sino de reducir este, para poder igualar. Entonces, en el fondo, después de todo lo que he hablado, de curva hiperelíptica y un montón de teoremas de geometría algebraica, en el fondo todo se reduce a resolver un sistema de 6 ecuaciones polinomiales en 6 variables. ¿Bien? De aquí en adelante, todo lo que voy a tratar de hacer es ver cómo resolver este sistema de ecuaciones polinomiales. Para eso voy a necesitar recordar una definición, no sé qué tan familiar es lo que se llaman polinomios homogéneos con peso, ¿ya? Son cuasi homogéneos también creo que los llaman. Entonces, en la siguiente definición tengo un polinomio en n variables y tengo estos enteros de 1, de 2 hasta de n. Entonces los polinomios se dicen homogéneos con peso. De peso k, sí, al evaluar en t de 1 x1, t de 2 x2, t de n xn, es prácticamente obtener t a la k por el polinomio original. Y estos van a ser el peso de cada variable, de 1, de x1 y así respectivamente. Interesante de esto que si los polinomios son homogéneos con peso, el número de monomios que tiene el polinomio baja drásticamente. Entonces, si yo quería calcular el polinomio, no me servía, no era óptimo utilizar como si estos fueran cualquier tipo de polinomio. Entonces lo que yo hice fue usar fuertemente que este era un polinomio homogéneo con peso, ¿bien? Para poder calcular. Un ejemplo así bien sencillo, para que se entienda lo que es un polinomio homogéneo con peso y cómo baja el número de monomios, es que si tengo un polinomio de peso 15 en 3 variables, entonces si x tiene peso 1 y peso 3, z peso 5, si se fijan, si x aparece a la 15, ya acá no puede aparecer ni y ni z, porque aquí tiene que aparecer el peso del polinomio. Por ejemplo, acá, si x aparece a la 12, y solo puede aparecer una vez, porque tiene peso 3. Y así, si tengo aquí x a la 9, y solo puede aparecer al cuadrado y así, lo mismo con z, solo pueden aparecer dependiendo del grado que ya tiene en x y en y. Entonces, si ustedes se fijan, si ustedes quisieran haber hecho haber mirado el número de monomios
de un polinomio cualquiera habría multiplicado el grado máximo de x, que era 15, el grado máximo de y el grado máximo de z y multiplicar. Entonces uno habría visto que era 16 por 6 por 4. ¿Ya? Pero si se fijan, tiene solamente 13 monomios. Y eso está de acuerdo con la cota que había mencionado anteriormente. Entonces, como ya veo que si el polinomio es homogéneo con peso, tiene muchos menos coeficientes, una de las ideas que tuvimos para resolver el sistema de ecuaciones polinomiales era, porque intentamos resolverlo de la manera con computadores potentes y todo eso, pero no se podía. Tuvimos que crear todas unas técnicas específicas para estos polinomios, y lo que hicimos fue conseguir esto mediante interpolación, ya que habían menos monomios, pero nos desarrollamos toda una teoría específica para interpolar en este tipo de polinomios. Entonces, lo que vamos a hacer para encontrar el polinomio de trisección simbólicamente, voy a ir resumiendo ya, es demostrar primero que era homogéneo con peso. Esa es la primera pregunta. Y los pesos eran los siguientes: 1, 2, 4, 5, 3, 4, 6, 8 y 10. Entonces, esos eran los pesos con los que esto se hacía por lo menos homogéneo, con peso. Pero ahora necesitaba calcular cuál iba a ser el peso del polinomio. Entonces lo que hice fue tratar de estudiar teóricamente qué pasaba con el coeficiente constante y el coeficiente principal. ¿Ya? Entonces cuando el coeficiente principal era 0, había una trisección de peso 1, y cuando el coeficiente constante era 0, se podía obtener de manera más rápida con lo que se había llamado en paper anterior una de reducción cuadrática simple. Un ejemplo bien concreto: una curva, vamos a considerar el primo 127 y la curva definida sobre fp por y al cuadrado x a la 5 más x más 1. Tengo este divisor y lo quiero dividir por 3. Entonces obtengo mi polinomio, y si se fijan, el coeficiente principal, esto tendría que tener grado 81, es de grado 80, por lo tanto, existe una trisección de peso 1. Otro ejemplo, para que vean que el otro caso igual se daba, me tomo esta curva sobre fp con p igual a 127, entonces, y quiero dividir de 3, calculo mi polinomio, y me aparece aquí el coeficiente constante 0. Entonces, podemos encontrar uno por de reducción cuadrática simple. Entonces ya más o menos entendía qué pasaba con el coeficiente principal y el coeficiente constante. Y como estos eran más pequeños, calculé el peso de ellos. Entonces el peso de este era, de la condición para que hubieran estas trisecciones, tenía peso 24. Y la condición para que ocurriera este caso tenía peso 105. Y como corolario de esto, obtuve que el peso del polinomio era 105 también. ¿Ya? Para obtener el peso, lo que hice fue utilizar algunos resultados sobre resultantes. Lo que yo hice para resolver el sistema de ecuaciones fue usar resultantes. Generalmente uno, para resolver sistemas de ecuaciones, lo más conocido son usar bases de Grobner o resultantes. Pero si uno puede trabajar el sistema y resolverlo con resultantes, tiene todo mucho más controlado. Entonces nuestro sistema de 6 ecuaciones se reduce a 3 ecuaciones, y después lo único que hago es calcular resultantes. ¿Ya? R1 es la resultante entre E1 y E2, R2 es la resultante entre este y este, y bueno, también calculo R3. Y luego vuelvo a calcular resultantes y obtengo el polinomio.
mediante el GSD de las resultantes. Lo que pasa es que si ustedes se fijan acá, los pesos que tenían estas resultantes eran de 960 y 940, y en esta cantidad de variables eran casi muy difíciles, bueno, no pudimos calcular con ningún computador ni software, porque o se acababa la RAM o alguna cosa pasaba. Entonces lo que hicimos fue saltarnos este paso y llegar directamente al polinomio. Y con estas cotas determinamos ya que era 105, y ya después simplemente utilizamos toda interpolación para encontrar el polinomio, una interpolación especial. Ya para ir terminando, voy a resumir los resultados. Por ejemplo, el polinomio, basándonos en los grados, habría tenido 410.840. Necesitamos todos esos polinomios para hacer interpolación, 410.840.100. Pero si aplicamos una interpolación específica, bajamos a 123.399. Y si usamos, además que habían unas variables que tenían peso par o impar, lo redujimos a evaluar solo 65.565 polinomios. Entonces era realmente importante estudiar las propiedades. Lo interesante es que el polinomio tenía más de 1 millón de términos, entonces se entiende que era muy difícil de calcular desde una perspectiva computacional. Aunque teóricamente uno sabía que era resolver el sistema, las limitaciones computacionales hacían difícil calcular. Bueno, supondrán que un polinomio de ese tamaño es difícil de evaluar, por lo tanto también usamos técnicas algorítmicas para evaluarlo de manera más rápida. Adaptamos el truco de Horner, preevaluamos parámetros de la curva, y ya algunos resultados experimentales es que los polinomios de trisección mejoraron la eficiencia cuando estamos trabajando en extensiones de este tamaño, con un primo de este tamaño, si se fijan. Este es un primo de Mersenne bien grande, y en una extensión de este tamaño. Entonces, hemos logrado mejoras. Por lo tanto, al mejorar este tipo de subalgoritmos, mejoramos el algoritmo en general. Y toda la teoría que desarrollamos puede ser utilizada para resolver sistemas lineales, no lineales, homogéneos con peso. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Así que no sé si Sebastián ahora. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Aquí yo tengo un poco de ruido ambiente, por si escuchan niños tocando batería, cosas así. Oye, hace tiempo no escuchaba sobre el cuerpo finito y cosas así. Me refrescó un poco la memoria. Oye, cambia mucho la forma de resolver un polinomio en otra característica. Eso nunca lo había pensado en realidad. Porque, por ejemplo, uno, no sé, si tiene un polinomio de grado 3 con coeficientes en los números reales o los complejos, hay algún desarrollo con radicales. Pero si tú estás en otra característica, en otro cuerpo, cambia mucho, ¿no? Hay alguna... Como tú tienes que resolver ahí un sistema de varias ecuaciones polinomiales, por eso surgía mi pregunta, si era posible resolver un polinomio, digamos, ver las raíces de ese polinomio. No, o sea, es que esto es todo un área totalmente, distinto. O sea, una cosa es la teoría, y hay los cuerpos finitos tienen un montón de particularidades que no tienen los otros cuerpos. Por lo tanto, hay algoritmos específicos que sí nos permiten factorizar polinomios en características finitas. O sea, en realidad no es en cuerpos finitos, porque característica positiva no necesariamente un cuerpo finito. Que eso es... Entonces sí existen algoritmos para factorizar, para calcular raíces y todo específico para este tema. De hecho, acá, en el fondo, para encontrar las raíces de este polinomio gigante, sí estamos usando algunas técnicas bien sofisticadas, ¿ya? No es, de hecho, para poder competir con los trabajos previos,
De hecho, lo que hicimos fue también mejorar esa parte de cómo encontrar las raíces de un polinomio. Lo que pasa es que no podía contar tantos detalles, pero sí, hay un trabajo fuerte ahí de algorítmico para mejorar cómo encontrar la raíz a un polinomio tan grande y en extensiones tan grandes. Y esto tiene que ser Oye, grande porque para que se pueda considerar para aplicaciones. pues sí, eso me llama la atención porque el número coeficiente que tiene el polinomio es gigantesco. Sí, es súper Lo, grande. lo que sí no me quedó muy claro, ¿cómo es el puente ahí que uno tiende entre la criptografía y la curva hiperelíptica, o más en particular con la resolución de estos sistemas de ecuaciones? Porque tú hablaste un Bien, poco de un grupo cíclico, porque el grupo asociado a una curva hiperelíptica no necesariamente un grupo no, cíclico ni finito, o necesariamente finito, eso sí por la es característica. buena, esa es buena pregunta, sí. Esto sobre FP sí es finito, o sea, FQ es finito. Ah, ya, Eso es entonces, claro, verdad, claro. eso es lo interesante de este tipo de grupos. Y Ya. para considerar las aplicaciones que son finitos. O sea, entonces, y esa es simplemente, la conexión de estas cosas es que está relacionado con cómo contar los puntos de la curva. Pero tiene otras aplicaciones, o sea, en realidad, en teoría de números se estudia lo que es la divisibilidad local global. Entonces, encontrar estos puntos de orden 9 o 3 a veces no. Sobre otros cuerpos, ya no sobre cuerpos finitos, sino sobre cuerpos de funciones, nos pueden dar contraejemplos a estos principios de divisibilidad local global. O sea, encontrar estos puntos tiene un montón de aplicaciones, no solo en el mundo de la criptografía. Ahora yo me Claro. concentré en cuerpos finitos y en mejorar, en hacer mejora a este tipo de algoritmos de Chuk-Pila, el caso general. Claro, pero este grupo no necesariamente es cíclico, ¿cierto? El asociado a la curva hiperelíptica. No, no es cíclico, pero en el fondo uno resuelve el logaritmo discreto porque toma un generador. Entonces, es- acuérdense que había dicho que el grupo tenía que tener un primo grande en su factorización. Entonces ahí en el generado por un divisor sí es cíclico. Entonces uno se toma un subgrupo en realidad, un Claro. subgrupo bien Oye, grande. y ese teorema, porque en algún momento tú te planteaste la pregunta respecto al orden del grupo, ¿cierto? Sí, Y tú hablaste de un teorema que asocia un polinomio característico. sí, ese es Pero el lo característico que del no vi bien yo, Frobenius. ¿cómo ese teorema te lleva a dar alguna luz respecto al orden del grupo? Voy a O quizás volver a ese teorema. no me fijé bien, pero... Ahí está, ese era el teorema. Resulta que yo, eh, cuando trisecto un divisor, encuentro un punto de orden, por ejemplo, 27, por poner una cosa. Entonces yo puedo reemplazo aquí con el punto de orden 27. No es la manera en la que lo voy a hacer en la práctica, pero funciona. Reemplazo aquí el divisor y esto es una igualdad. Entonces, miren, lo que puedo hacer es pasar todo lo que tenga S1 a un lado y lo que tenga S2 al otro, y determinar el S1 y el S2 evaluando estos puntos de orden 27 o L a la K. Entonces ahí yo voy de acá y usando listas de colisión, por ejemplo, puedo encontrar los S1 y S2. Y cuando encuentro S1 y S2, encuentro el polinomio característico y encuentro el orden de la curva. Ah, perfecto. Ya, entonces el polinomio característico te dice exactamente el orden. Eso Sí, es lo me que dejé, sí, te dice el orden porque si uno puede ver el Frobenius son los elementos que quedan fijos. Entonces cuando voy a extensiones, prácticamente deja fijos los elementos del que están sobre la jacobiana. Entonces en el fondo uno eh, coincide con la identidad en el cuerpo. Entonces en el fondo te da el orden de los puntos. Así a grosso modo, o sea, ¿no? Pero esas son las propiedades importantes que tiene el grupo del Frobenius, porque tiene que ver con el grupo de Galois asociado.
Oye, y al final realmente se implementa dentro de la criptografía, porque por ejemplo tenía clase en la mañana con mi alumno y yo le hablaba de los números primos, pero hablando de cosas que no tengo certeza cómo funcionan, que los números primos de algún modo también se ocupan en la criptografía y todo esto, pero desconociendo absolutamente el área, ¿ya? Y aquí realmente uno ocupa estas cuestiones como en informática, en Sí, no, guardar las claves y todo eso. en principio sí, aunque lo más clásico que uno enseña es RCA. RCA es otro sistema los sistemas de clave pública se basan generalmente en el logaritmo discreto y en factorizar números primos. Entonces, ahí se puede diseñar también un protocolo, que es el más conocido en realidad, y la dificultad está basada en factorizar números primos grandes. Eso es para resumirlo. Y acá igual se ocupan números primos en el fondo, porque si tú te fijas, tienes que aprender te fijas el tamaño de primos que estamos usando. Aquí no. Hay que saber. Por ejemplo, este es de Mersenne, en el fondo. Entonces, eso no es una. Para tener Y ese es primos un número de primo. tamaño gigante. Sí, es un número primo. De hecho, 127, esto es un primo de. Bueno, los primos de Mersenne. También aquí hay otras cosas que uno puede observar. Si uno después se va dando cuenta que este primo es de Mersenne y uno puede adecuar la aritmética computacional para que esto ande más rápido solamente utilizando que. De hecho, yo podría tener algunas mejoras considerando que el primo de Mersenne podría ser una aritmética más. Así que no, si se usan, realmente se usan. Eh, y de hecho, eso es una de las cosas que va a ser bueno, que aparece con la computación cuántica, porque en la computación cuántica es más fácil factorizar estos primos enteros grandes y ahí el algoritmo de Shor quiebra RCA. Entonces, y también Oye, aparece otro algoritmo. en alguna charla anterior también hablamos un poco de eso. ¿Qué tan factible es ese prototipo de computador que funcione de esa forma? Porque otro paradigma, absolutamente, po. No es con uno y cero, no, al parecer. Claro, no es otra manera de verlo, pero es que en realidad son propiedades distintas. Entonces, hay ciertas propiedades que, que en realidad tienen que ver con la transformada bueno, una manera de verlo también con la transformada de Fourier. Entonces, eso va a ayudar, por ejemplo, lo que hicieron fue mostrar cómo factorizar un primo, es 15 en realidad, con un computador cuántico ya. eh, pero bueno, yo no soy especialista en esa área, pero en realidad, y ahora si uno va a las charlas de criptografía, gran parte de las charlas son protocolos que resistan ataques de este tipo. No es algo tan. O sea, hay un montón de investigación en esa área. Así que. Oye, Edgardo, aprovechando que una pregunta. Tú estás considerando un grupo, ¿cierto? Que lo está relacionando a una curva hiperelíptica o elíptica, ¿cierto? Sí, Entonces, dado un grupo, son grupos siempre finitos, ¿no? Eso estaba diciendo, siempre un grupo finito. sí, Ya, sí, dado un en grupo este caso. finito, uno puede encontrar una curva de modo que esta sea la curva del grupo. Dado un orden, encontrar. A ver, no sé si te entendí bien la pregunta. Si tú tienes un orden y quieres encontrar una curva que tenga ese orden, o entendí mal. No, si tengo un grupo finito, ¿Sí? y ahora quiero encontrar una curva de modo que el grupo de esa curva sea ese grupo. O sea, todo lo contrario, quiero ir del grupo a la curva, no de la curva al grupo. ¿Es posible eso? Ah, eh, que en el fondo estos son grupos abelianos, son grupos finitos abelianos. Entonces, ahora que sea isomorfo ese, mira, no sé en realidad. Pero claro, estamos todos en una teoría de grupos Abeliano, claro. abelianos finitos, o sea, sí, de grupos abelianos. Entonces, no O sé. sea que para cualquier grupo abeliano que yo me dé, debería existir una curva hiperelíptica que lo modele, algo así, ¿no?
¿no? Mira, no sé, solo que sí sé que uno podría calcular una con un orden dado. Entonces eso ya nos daría, ya por lo menos tendríamos una curva con ese orden, entonces ahí habría que empezar a estudiar a qué grupo es. No tengo, o sea, estoy pensando aquí, en vivo y en Claro, claro. directo, cómo Está bien. se podría hacer. No sé si hay resultados en eso en realidad. Ya, entiendo. Oye, y nunca, no es posible que el grupo sea infinito, entonces. A ver, sobre grupos finitos, o sea, sobre curvas hiperelípticas, sobre cuerpos finitos, no, pero, o sea, cuando uno quiere hacer teoría de números, uno no está pensando solo en FP. Claro. Entonces, ahí hay otro tipo de cosas. Y para este tipo de, por lo menos de la criptografía basada en el logaritmo discreto, claro, pues uno tiene que estar pensando en grupos finitos. Ya, Este tipo de criptografía, o sea, no, oye, mira, estoy pensando por cosas que quizás sin sentido, pero pregunto igual. No sé si, por ejemplo, yo veía que tenías como una curva un poco simétrica para que te pueda dar el inverso, ¿no? Tenías el inverso y te da como justamente el simétrico que está arriba, con respecto al eje X. sí. Ahora, no sé si se puede cambiar esa curva de alguna manera para que en vez de ser un grupo, sea solamente, no sé, pues, un monoide, por ejemplo. Pedirle menos. Es que en realidad, bueno, ahí hay otro, no, no son las únicas curvas propuestas en realidad para criptografía. Hay otros tipos de curvas donde también hay operaciones similares a estas. Pero si tú te fijas, esto es lo que yo le asocié a la curva, en el fondo es una jacobiana. O sea, el jacobiano y el jacobiano tiene que ver con, con otra construcción de grupo, entonces ahí es un grupo esencialmente. Ahora, tú decías, si en vez de considerar la jacobiana, considero los puntos, ¿no? ¿O no? O sea, estoy pensando en alguna instancia de la curva en que en vez de dar un grupo me dé como resultado un monoide. Que no tenga inverso, por ejemplo. O sea, de principio esto no es un grupo. Los puntos no forman un grupo, Claro. pero eh, que sea solo un monoide, o sea, que no haya un inverso. Mira, yo creo que es lo más complicado acá, no sé si es la propiedad del inverso. Mm. Oye, Es y que en esa depende misma, cómo uno define la operación, y para este tipo de operaciones al menos eh, Claro. no creo que y en funcione. esa O misma sea, interpretación geométrica, Cardo, disculpa que sí, me quedó la duda, porque tú dijiste que podéis, de hecho después si avanza aparece un polinomio de grado 3, ¿cierto? sí. Por estos 4 puntos pasa uno, el típico ejercicio de álgebra lineal, interpone Ya, el pero polinomio no, que no pasa por podría cuatro haber, puntos. porque ahí la intersección con los puntos de la curva del medio es como lo que te da el resultado más o menos, hablando bien Mm. ingenuamente en realidad. Es que No si podría uno ser toma, que, dale, no, es que bueno, en el fondo este es el caso general, pues. Me tomé 2 divisores de 2 puntos, pero hay más casos. Esto es solo un ejemplo de caso y hay que pensar también que esto está definido por una ecuación cuadrática en I y el género 2 es igual a un polinomio de grado 5. Entonces tú reemplazas un polinomio de grado 3 en una ecuación cuadrática de grado 6. Entonces van a haber 6 puntos. Entonces ya tienes 4. Entonces lo más seguro es que te aparezcan los otros dos. Esa es como la lógica. pero no podría haber como otra curva que en el fondo intersectara en otro par de puntos. O sea, ¿cómo garantizo que la curva, independiente de la curva que ahí pase por esos 4 puntos, que podría ser otra cosa? No, no es así. Es O que, está claro, únicamente definida. no, no, si este es el caso, este es el caso general. O sea, puedo tener un divisor que tenga 2 puntos y un divisor que tenga 1 punto. Ah, ya, claro. Y ahí es otro caso. No, este es solamente el caso general a modo de ejemplo de que es que la gente lo más seguro es que hayan visto el caso elíptico. Entonces, esto es como una manera de mostrar que hay una interpretación geométrica también para género mayor. Sí, pues se ve como bien, bien bonito. Hay como una cuestión Sí. geométrica que te da una cuestión algebraica. Sí, si tuviera género 3 habrían casi geométricamente casi otro círculo acá. Y aquí habrían, y serían 3 puntos en vez de 2 los divisores. El caso general. Y ahí habría otro polinomio y habrían
Así que funciona para cualquier género. Así que, Claro, yo estaba pensando más o menos en un tipo de, como los teoremas de Silo, pero para curva elíptica. Por eso preguntaba si se podía construir una curva siempre en un grupo. de hecho, mira, de hecho lo que a mí me interesa así estudiar es, que está muy relacionado con esta charla, es sin conocer el orden del grupo, conocer el silo. Yeah. De hecho, casi hablo de eso. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es y no expliqué bien cómo, porque yo dije que había que tomar los puntos de orden L y de ahí empezar a dividir. Pero tengo que dividir astutamente. Entonces ahí va a aparecer un grafo. Entonces tengo que ver ahí cómo optimizar el número de divisiones para encontrar el silo. Y puedo encontrar el silo partiendo de la torsión y dividiendo. Puedo encontrar el silo sin conocer el orden del grupo. Entonces ahí hay que mejorar el algoritmo de ver cuál es la menor cantidad de divisiones que necesito para encontrar el silo. Así que ese problema sí es bonito y me interesa y también tiene aplicaciones directas a esto. Porque si yo encuentro el silo más rápido, si yo encuentro una base del silo, podría optimizar los puntos para encontrar el polinomio característico. De hecho, es cierto, tú podías hacerlo, si entiendes bien. Si uno calcula así, lo que hacen en el algoritmo es calcular los puntos de orden 3, después los de orden 9 y de ahí ya no siguen. Pero si uno sabe calcular bien, gana. Yo tengo ejemplos donde se gana conociendo el silo. Ya, entiendo. Oye, tú dijiste que estos algoritmos que habías implementado servían para calcular sistemas de ecuaciones, ¿no? Sí, sistemas de ecuaciones de polinomios homogéneos con peso. ¿Y estos funcionan mejor que, por ejemplo, que usar bases de Grobner? Generalmente las bases de Grobner uno sabe que la base de Grobner va a terminar, pero tiene poco control sobre cuándo va a terminar. Entonces, si uno puede hacerlo así, si el sistema no es tan grande y uno pudiera manejarlo hasta obtener un sistema razonable y resolverlo con resultantes, se controla mucho mejor. Ah, ok. Oye, ¿y la complejidad de este algoritmo la calculaste? En realidad tiene que ver con la complejidad de factorizar claro, tiene que ver con con la complejidad de factorizar un polinomio de grado 81. Eso es esencialmente. Y para este trabajo usamos en realidad un paper que o sea, en ese momento estaba en desarrollo. Entonces no sé si han publicado la complejidad de ese algoritmo. Pero claro, en realidad es eso, porque no usamos el algoritmo clásico para factorizar el polinomio. Pero era al menos polinómica la complejidad, ¿no? O sea, el tiempo. Mira, no recuerdo bien la clase en específico, pero definitivamente es una cosa más concreta que polinómica, o sea, en el sentido de que estamos factorizando un polinomio de grado 81, o sea, ahí no hay tanta posibilidad de arrancarse. Lo que no recuerdo bien es cuál era específicamente Aparte que esto también tiene una parte experimental, ¿eh? O sea, que no es solo... ¿Y este algoritmo lo implementaste en algún lenguaje? Está implementado en Magma. Eso sí, está Magma. implementado en Magma. Sí, Ya. y no sé si... Bueno, Magma es como el padre del álgebra computacional, ¿no? Mira, aquí eso es una buena pregunta porque resulta que algunos usan NTL y hacen una aritmética totalmente específica para esto, entonces ahí hay la gracia que tiene Magma que no tienen otro software que, bueno, curva hiperelíptica está implementado. Y hay varias cosas que están implementadas. Distinto en lo otro hay que... curva elíptica generalmente ya está implementado en casi todo, en varios, casi todos, pero hiperelípticas no. Entonces Magma tiene un montón de cosas que otros no tienen, entonces habría que implementarlo todo. Ya. Si preguntaba, o sea, yo nunca ocupaba Magma, pero siempre me dice que como que es muy bueno. ¿Cómo qué? Que es muy bueno el Magma, pero no lo he usado yo, al menos. Al menos Mira, para álgebra.
Es bueno porque tiene hartas funciones en realidad, pero no, sí, es un buen. Pero en el fondo en NTL es más rápido en algunas cosas, porque NTL es casi C++, o sea, es una librería. Ya no tenía idea, no tenía idea de eso, no lo conocía. No, aquí hay un montón de cosas que no, pero claro, por ejemplo, yo sé cuál se come la RAM más rápido, ese tipo de cosas. Ya. Oye, Yo sí me. me pasó lo mismo que Sebastián, que hace tiempo que no miraba toda esta matemática como usando cuerpos finitos, me recordó las clases de Ricardo Esa ahí. Sí, en el fondo es álgebra, o sea, es álgebra pero computacional, sí, eso es en Claro, realidad. sí. O sea, el Un año pasado buen, había buen mirado un poco recuerdo, eso de Grondel, pero claro, por supuesto. El ¿Qué? año ¿Qué pasado dices? había mirado un poco de eso de Grondel, un buen pero recuerdo. era por otra cosa. Sí, yo tengo buenos recuerdos del álgebra. Bueno, por algo terminé estudiando álgebra. Y cosas Con sufrimiento, pero con bonitos recuerdos. son bonitos recuerdos. Así Bueno. que. Oye, Gardi, entonces esto más o menos álgebra computacional o sería otra cosa, lo que comentaba antes No, de álgebra computacional darle. tiene que ver con varias cosas. O sea, es como digo, están aquí. Eh, hay temas que tienen harta relación, factorizar polinomios, pero no es más que eso, o sea, es más que eso. Sería una pincelada chica de. No, mucho más. Ricardo, Como sí. por acá. Oye, al principio hablaste de que esto tenía que ver con traspaso de información, ¿cierto? De ahí sale como el enlace con la física, por ejemplo, con la cuántica en ese sentido, que siempre se habla de la información, de Heisenberg y esas cosas, el principio de Heisenberg. Eh, a ver, ¿Cómo se enlaza con la cuántica? el enlace, bueno, de este tipo de criptografía en realidad es que la cuántica tiene propiedades que la clásica no tiene. Entonces hay cosas que se pueden calcular. Eh, entonces, dentro de las cosas que se quiebran con ese tipo de técnicas es el logaritmo discreto. Eso es lo que pasa. Hay un algoritmo, ¿ya? 2014, 2017, por lo menos para 2014 y 2017 creo que tiene unas mejoras. ¿No? Ese para romper el logaritmo discreto en una curva elíptica. Y eso es lo que pasa. Que cuando llegue la cuántica, estas nuevas propiedades van a quebrar los sistemas actuales. Cuando hayan computadores eh, más potentes, se van a aparecer, se considerarían quebrados el RCA y el logaritmo discreto en una curva elíptica. Eso es lo que pasa. Ahí pueden mirar, bueno, puedo dar las referencias de los papers en realidad, donde pueden mirar para factorizar primos es el algoritmo de Shor y para el logaritmo discreto, si no me equivoco, hay un PROS, hay un algoritmo y bueno, entiendo que Christine Lotter igual le hizo unas mejoras o con el grupo también, así que también tiene un trabajo ahí en cómo quebrar el logaritmo discreto en las curvas elípticas. Eso es lo que pasa, que tiene unas propiedades especiales que de hecho y que tienen que ver a cierto punto con un paso y directamente relacionado con la transformada de Fourier cuántica, como les decía. Bueno, eso es una manera de verlo. Ahí no sé si alguien, la niña que estaba de física, ella quizás sabe más de las propiedades, pero o sea, matemáticamente hablando, en realidad tiene que ver con eso. Que hay un paso en un algoritmo de factorización que funciona más rápido con computadores cuánticos. Bueno, lo bueno es que no me quedo sin Genial. pega porque, No, porque las sí, curvas elípticas para todos todavía lados. Sí. tienen aplicación en teoría de números y además también hay protocolos que van a. Igual sería interesante que alguien de. Pero aquí en Chile no sé si hay alguien en realidad.
hay gente que está empezando que está entrando a meterse en ese tema, pero no sé si ya tendrán resultados. Igual sería interesante demostrar más o menos cómo. Porque es que en realidad lo que se usan son isogenias de curva elíptica. Eso es lo que se usa. Sí. Más que nada, yo sí, por eso era como la pregunta, porque tampoco es como, no he visto trabajo sobre eso. Pero eso era como cómo hacer el enlace, más que nada. Pero yo entiendo Sí, es básicamente eso. Hay un algoritmo más rápido para quebrar, tanto en la factorización de enteros y en el logaritmo discreto. Entonces, si el computador ya es suficientemente potente, esto se va a considerar quebrado. Así que, genial, Alberto. Ya, pues. Muchas gracias. A mí Bueno, en mi computador encantó la charla. probablemente yo no lo puedo implementar, porque mi computador está demasiado malo. Se queda pegado a cada rato, así que voy a cambiar el computador primero antes de pensar en programar algo así. Está bueno para hacer investigación en ese computador. Que sobreviva todavía, si ese es el misterio. Claro. Oye, ya, pues no sé si hay alguien más que quiera hacer una consulta. Sino para agradecerle a Edgardo la motivación de venir para acá. Igual es tiempo que uno Sí, invierte. muchas gracias. Sí, Gracias, Edgardo. Bueno saber de ti, po. Tanto tiempo que no hablábamos. Sí, no, y bueno, si no es por esto de la pandemia, pero estamos cerca también todavía, así que no sé si igual sería interesante invitar a alguno de ustedes acá a hablar de alguna cosa de álgebra. Claro, Sí. pues, ahí podríamos hacerlo de manera presencial algún día. O de lo que ustedes hacen el resto de las personas que están, porque no sé bien qué hacen todos los que escucharon la charla. Pero Vamos, más sería interesante. Sería interesante poder. Sí, hay que tratar de hacer más cosas cuando vuelva toda la normalidad. Estamos súper cerca, así que. Ya, genial. Ya, perfecto. Ya, pues, gracias, Edgardo. Te pasaste. Sí, que estén bien. Muchas gracias, Gracias, Edgardo. Edgardo. Igualmente, un gusto escucharte igual. Ya, vamos por cerrar la sesión, jefe. Sí, por supuesto. Ya.